Y a continuación tenemos el honor de conversar con la doctora Ivonne Núñez Figueroa, profesora universitaria, ministra juez de la Corte de Justicia por varios años acá en Guayaquil y ahora ministra de Trabajo del Gobierno Nacional. En ese sentido, vista su experiencia como politóloga que es, como penalista que es, como trabajadora de la justicia que es y como buscadora del progreso social de nuestro país. ¿Cuáles serían las acciones urgentes para sacar adelante a nuestro país? Doctora Ivonne Núñez, bienvenida a Radio Morena. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación que me hace. Me recuerda algo muy importante, que para mí siempre será un honor decir que soy una egresada y profesional gracias a la universidad pública, gracias al Estado. Por eso siempre me honra decir que la Universidad de Guayaquil me educó, y me educó justamente para servir a la sociedad. Como la vida es muy grata, hoy me encuentro ejerciendo uno de los mayores honores que le pueden dar a un ciudadano, que es ejercer un ministerio de Estado. La cartera de trabajo que ejerzo actualmente está empeñada en la continuidad y en el fortalecimiento y también en la realización de la política pública en materia social y en materia laboral, que fue emanada en el programa de gobierno, programa de trabajo de nuestro señor presidente Daniel Noboa Así. La propuesta básica en materia laboral es la creación y generación de empleo pleno, que va de la mano de la política internacional emanada de la Organización Internacional del Trabajo, que se denomina que se debe incorporar políticas públicas de empleabilidad en el sector de los jóvenes, porque se identificó como una explosión social post pandemia que el mayor sector abandonado en materia laboral es el sector de los jóvenes. Nosotros identificamos con el presidente Daniel Noboa, con los datos que hurgamos y que después fueron públicos, que los emitió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que en el Ecuador existen más de 180,000 jóvenes sin empleo y muchos de ellos en el subempleo. Allí entonces se puede entender por qué la primera ley con carácter de urgencia económica que envió el señor presidente Daniel Noboa fue la ley del empleo. Hoy esa ley está en vigencia y estamos trabajando ya con el reglamento. ¿Por qué nosotros pensamos que el empleo va a producir y va a generar, en primer lugar, el combate masivo a nivel de la delincuencia? Porque la mayor población que ha sido capturada en estos últimos 5 años están comprendidos entre las edades de los 14 años hasta los 30 años, de 14 a 30 años. No me voy a referir al caso específico de los chicos de 14, 15, es decir, de los menores de edad hasta los 18 años, porque esa es una política que la estamos identificando en materia social con la ministra de Inclusión Social. Me voy a referir a los jóvenes a partir de los 18 años de edad, porque los jóvenes no tienen acceso a la educación pública. Las universidades fueron cerradas hace mucho tiempo atrás. En las universidades públicas, bajo el concepto del famoso examen Quiero ser bachiller. Y es más fácil, resultó más fácil ser captados por la delincuencia organizada, nuestros jóvenes en el país, por la falta de empleo. Robar le significó, incluso bajo la dependencia de la droga, obtener recursos de manera fácil, pero de manera ilícita. Hasta el día de ayer, nosotros habíamos identificado en este Ministerio de Trabajo la inscripción de 6,000 puestos de trabajo, 6,000 contratos de trabajo para jóvenes de 18 hasta los 30 años de edad. Ese dato estadístico que ayer arrojó el Ministerio de Trabajo está sometido en este momento a una interrelación para ver si dentro de este mundo de los 6,000 jóvenes que identificamos a partir del día 20 de diciembre hasta el día de ayer, 16 de enero, se están acogiendo estas empresas que contrataron
con la ley del empleo, es decir, lo que nosotros denominamos para conocimiento público los incentivos tributarios. Esta ley del empleo además contiene las autorretenciones. Ya las empresas van a realizar las autorretenciones, no a pagar en el mes de diciembre, sino mensualmente. Se identificó la posibilidad de recaudar mediante autos de retenciones 2.400 millones de dólares. Allí nosotros podemos entender por qué el Estado no tuvo necesariamente que acudir a préstamos internacionales para pagar remuneraciones del mes de noviembre, remuneraciones del mes de diciembre y el 13º del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque le pedimos a las empresas que en un acto de unidad, en un acto de unidad y de contribución para el desarrollo económico y para aliviar la caja fiscal que el Estado la asumió con menos de 80 millones de dólares, dieran sus pagos anticipados. Para nosotros, indudablemente, este trabajo que hemos venido realizando y que vamos a continuar realizando implica un todo: generación de empleo. Tenemos que sacar a nuestros jóvenes ecuatorianos de las garras del crimen organizado, entregarles empleo pleno, entregarles también educación. Por eso es que el dinero que se recaude por concepto de contribuciones a nivel de esta primera ley del empleo está identificada para dónde, para con los temas de la alianza pública-privada, las APP, que son las creaciones de zonas francas, que vamos a iniciar en la provincia de La Azuay, por el sector sur de nuestro país. Va a ser para viabilidad y va a ser justamente para incrementar mayor presupuesto en las universidades públicas. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Qué gusto dialogar con usted, doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Hay una propuesta de consulta popular que se discute en este momento en todo el Ecuador. Parte de las preguntas de la consulta popular tiene que ver también con las relaciones laborales. ¿Qué pasa y cuál es la propuesta exacta? ¿Cómo beneficia al pueblo ecuatoriano? Supone que esta propuesta debe cambiar las relaciones laborales del país, beneficiar la regulación del mercado laboral, pero algunos ya han criticado algunas preguntas de la consulta popular. ¿Cómo está eso? Usted nos puede exponer, doctora Ivonne Núñez. Mire, el gobierno del señor presidente Daniel Noboa está entregándole al país el conocimiento de quién es él. Él es un gran líder y lo está demostrando. Cuando yo digo que le entrega al país el conocimiento para que lo conozcan plenamente, y voy a identificar en esta mañana una característica personal de él como líder y como presidente de nuestro país. Él escucha. Y si considera que debe rectificar, lo hace de manera inmediata. Cuando se entregó el primer bloque de preguntas a la Corte Constitucional por el control que la Constitución lo estipula, nosotros incluimos allí una pregunta. Digo nosotros como parte del gobierno y en este caso esta ministra como parte del área social y laboral. Se entregó allí la pregunta del retorno de los casinos, porque cuando vimos en el estudio qué había sucedido con la consulta del año 2011 que eliminó los casinos, nos dimos cuenta a través del Ministerio de Trabajo que se habían desplazado más de 20.000 puestos de trabajo. Fue algo muy automático y la ciudadanía lo puede revisar en la página web del Ministerio de Trabajo. Creímos oportuno entonces que era necesario el retorno de estos espacios de trabajo, por supuesto, con la respectiva legislación que identifique el no lavado de activos. Hicimos un estudio con legislaciones comparativas de otros países, en el caso específico de Colombia, y allí identificamos una ley que se expidió cuando entraron en vigencia los casinos en Colombia. Y nos dimos cuenta que la regulación justamente para evitar el lavado de activos es muy drástica. Nosotros aquí tenemos un organismo que hace permanentemente control de lavado de activos, que es la UAFE, no solo a los funcionarios públicos, sino también a las entidades privadas. Y hemos decidido
que el gran departamento que existe también de lavado de activos a través del sistema de rentas internas tiene que estar las 24 horas operativo. Por tanto, el retorno de los casinos generaría, bajo nuestro criterio, más de 20,000 puestos de trabajo y se enfocan básicamente en el sector hotelero. Bien, ¿qué hacer con las otras preguntas que están en el segundo bloque que se entregó a la Corte Constitucional? En la última pregunta del segundo bloque hay dos preguntas que le atañen al campo laboral. La una, el retorno de los contratos a plazo fijo. Los contratos a plazo fijo en el Ecuador sí existían, pero hubo una reforma al Código de Trabajo y se dijo, ya no más contratos a plazo fijo, de ahora en adelante contratos a plazo indefinido. Bajo el criterio de esta ministra de Trabajo, allí hubo un concepto muy errado y equivocado, porque priorizaron el concepto de la estabilidad de manera errada, la estabilidad de la relación laboral a favor del trabajador, pensando que con el contrato a plazo indefinido, este contrato iba a durar per se, como yo suelo decir, bajo el principio de ad infinitum, es decir, que el trabajador iba a laborar permanentemente con su empleador. Sin embargo, no dejan, no dejan de analizar un tema que es muy importante, que es un tema legal. El artículo 172, el artículo 173 del Código de Trabajo plantean la posibilidad de la ruptura de la relación laboral. Por tanto, no la definición del tipo de contrato me va a permitir a mí, primero como empleador, dar por terminada la relación laboral de manera unilateral, pero también como trabajador, yo puedo dar por terminada la relación laboral. Le voy a decir en un caso que es muy sensible. Si la trabajadora o el trabajador es sujeto de acoso laboral, presenta un visto bueno y la relación concluye con la respectiva indemnización que determina la norma de la materia, en este caso el Código de Trabajo, que es equivalente a la última remuneración por 12 meses. Pregunto yo, ese contrato indefinido, como se reformó el contrato a plazo fijo, ¿ha impedido la conclusión de la relación laboral? No, porque el título del contrato no está por encima de lo que dicen las normas, que en este caso están en el Código de Trabajo. De igual manera para el empleador. Es más, el empleador puede en una semana considerar que esa contratación no va más, paga el despido intempestivo, paga el desahucio y concluyó la relación laboral. Por cierto, no cabría el pago en este caso del desahucio porque no tiene un año, pero si tuviera 2 o 3 años va a caber el pago del desahucio, pero puede dar por terminada la relación laboral. ¿Cuál es la intención del contrato a plazo fijo? Que por primera ocasión se lo realice hasta con un plazo de 12 meses. ¿Por qué? A criterio del ministerio y a criterio también del señor presidente, se deben terminar las ilegalidades en la contratación. Se contratan personas de manera ilegal, no se les hace un contrato de manera formal, no se los afilia al Seguro Social, no se le paga las obligaciones del empleador, que son los derechos de los trabajadores, y lo más grave, las condiciones laborales a veces son deplorables. Razón para entender por qué el retorno de este tipo de contratación. El otro tipo de contrato, el contrato por horas. Es verdad, la Constitución no permite la contratación por hora porque lo define que contratar por horas en el Estado ecuatoriano lleva a una precarización laboral. Bajo el criterio del señor presidente, bajo el criterio de este Ministerio de Trabajo, no existe precarización laboral cuando existe contrato formal debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo, cuando existe un salario debidamente pactado, cuando existe la afiliación al Seguro Social, que además lo robustece de manera económica, se le da seguridad social, atención en los hospitales, evidentemente a quien está afiliado, y además tiene condiciones laborales óptimas. Pregunto yo, ¿existe precarización laboral si todas las condiciones legales se han cumplido bajo nuestro criterio? No existe precarización laboral, pero además el contrato por horas sí existe en el Ecuador bajo la denominación de contrato parcial indefinido. El contrato parcial indefinido es un contrato por horas. ¿Quiénes, por ejemplo, trabajan por horas? Bajo la presentación de una factura, los profesores universitarios,
que trabajan como profesores de clases de maestría. Son profesores contratados por hora mediante factura. La mejor forma de dinamizar la economía, evitar las ilegalidades, ir a la formalización y a la legalización de la contratación, tanto de los que no tienen empleo, en este caso los jóvenes, y perdónenme que yo insista en el tema de los jóvenes, pero es el mayor número de población económicamente activa que está dispuesta a trabajar y además lo requieren. Es una emergencia social que nuestros jóvenes en el Ecuador ingresen al campo laboral productivo. Un joven puede trabajar 2, 3 horas diarias y de allí continuar con sus estudios, sean secundarios o sean universitarios o sean técnicos en algún instituto técnico, pero que comiencen ellos a prepararse. Lo importante es una renovación de jóvenes de manera activa. Eso va a permitir que la economía ecuatoriana nuestra se proyecte a nivel internacional. Y aspiro como ministra que una vez que la Corte Constitucional apruebe las preguntas enviadas para la consulta popular, el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de la consulta popular que contiene seguridad, que contiene trabajo, que contiene estabilidad económica, que contiene progreso social. Por eso nosotros invitamos como ministros de Estado, junto con el señor presidente, a esta gran campaña cívica de identidad nacional. Nuestro país requiere cambios y ahí tenemos que involucrarnos todos, incluidos ustedes que hacen periodismo todos los días de Dios, como dice la gente. 8:49. Están escuchando en Radio Morena, a través de este espacio Morena Noticias, primera emisión, a la doctora Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo. Doctora Ivonne Núñez, quería interrumpirle en el momento en que usted pasó del primer bloque al segundo bloque porque hay algo muy, pero muy importante que sucedió ayer para aleccionar también a nuestra audiencia. Lo que la doctora Teresa Martínez, la doctora ha hecho conocer ayer al presidente de la República. Y para que vayan contando los oyentes, recién el término abocar implica que corre ese plazo que muchos, por más que se presentan en televisión, en radio, no lo explican. Una vez que se aboca, o sea, desde ayer, 16 de enero, empezó a correr, ahora sí, ese plazo. Indica en ese acto la doctora que se ratifique o no el señor presidente de la República sobre el primer bloque, sobre las 11, ayer 16 de enero, doctora Ivonne Núñez. Sí, es verdad, fuimos notificados en la tarde del día de ayer acerca de si insistimos con el primer bloque de preguntas que fue enviado a la Corte Constitucional. Nosotros tenemos un término tal como lo dice la juez constitucional doctora Teresa Núñez, y evidentemente la Secretaría Jurídica va a responder como corresponde a la ley. Efectivamente, doctora Ivonne Núñez, en realidad lo que quiere el país es que nuestro gobierno sea consecuente con la necesidad en este momento de trabajo, de empleo, de seguridades. Es verdad que ha recibido una crisis económica terrible por los 6,5 años de desgobierno que ha habido en el Ecuador, en los últimos me refiero, y es verdad también que no hay recursos económicos, pero no hay los votos para aprobar el primer bloque de ley emergente, subir el IVA del 12 al 15%. ¿Qué alternativa podría surgir allí si se ha enviado otro cuarto proyecto en la cual el diario El Universo lo califica como un distractor? Esa situación para que pase lo del IVA, ¿no? Un proyecto distractor, dice Diario El Universo en su página número 2. Y Expreso también trata el tema que debe ser tratada, la cuarta ley urgente, debe ser tratada con mucha precaución y que no se preste para arbitrariedades, dice el Diario El Expreso desde el punto de vista de la Asamblea. ¿Qué nos puede usted opinar allí? Bueno, primero que al encontrarnos con un estado de excepción, de acuerdo a lo que establece el decreto 110 emitido por el presidente de la República,
él puede enviar hasta 2 proyectos de ley con carácter de urgencia. El segundo, este último proyecto, o sea, este segundo proyecto que envía, tiene una amalgama de manera interesante. ¿Por qué? Porque cuando se captura a quienes pertenecen al crimen organizado, que además no solamente es un crimen organizado nacional, sino que es un crimen organizado transnacional, que es una de las características del crimen organizado, así dicen las convenciones internacionales, que es la Convención de Roma, cuando habla del crimen organizado, tiene que haber una dependencia también con el crimen internacional y a raíz de ahí se desprenden otros tipos de delitos, entre esos el tema de lavado de activos. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Cada vez que hay la incautación, sea de bienes o sea de dinero, buscan el mecanismo, buscan la forma y consiguen la devolución, tanto del dinero como de los bienes. Incluso han utilizado acciones constitucionales para aquello. Entonces, lo que trata, básicamente, el último proyecto de ley, que lo que hace es un poco regular la ley de extinción de dominio, es ir a la médula de estos valores que son incautados de manera flagrante y que reposan en el Banco Central, a fin de que el Estado tome mano de aquellos y pueda, con ese mismo dinero que es incautado, poder seguir luchando contra el crimen organizado. Respecto al tema del IVA, no es el primer presidente en la historia del Ecuador que envía un incremento al impuesto del valor agregado. Este incremento del impuesto del valor agregado, nosotros hemos estimado que habría una recaudación de más o menos 1.300 millones de dólares, porque en esta guerra interna, como consta en la denominación del decreto ejecutivo 111, donde se caracteriza que la razón de la guerra interna declarada por el Estado, representada por nuestro presidente Daniel Noboa, así debe eminentemente recuperar la seguridad en el Estado ecuatoriano. Allí están las identificaciones en este decreto, las identificaciones constitucionales, la emergencia en la que nos encontramos y las justificaciones de lo que significa el incremento del IVA. Este incremento del IVA no afecta en absoluto, primero, a los gastos que uno tiene por luz, teléfono, agua. No afecta en absoluto, por ejemplo, a los productos que integran la canasta básica. No afecta en absoluto otros rubros que son de consumo diario. ¿Qué es lo que afecta básicamente el bolsillo en el caso del IVA? Afecta clase media y clase alta. Los consumos que se hacen, por ejemplo, en restaurantes, nosotros tenemos allí siempre el pago del servicio y el pago del IVA. El pueblo como pueblo, por lo general, no recurre a un restaurante para hacer consumos diarios. Sí se acude a un restaurante, por ejemplo, otros sectores sociales. Se tiene que identificar bien cuáles son las afectaciones del IVA. Esto no estaba para nada en la mente del señor presidente. Pero cuando se nos desata la guerra interna, que a mi criterio como ministra de Trabajo la consulta popular, las preguntas de la consulta popular presiona a la delincuencia organizada y comienzan ellos a una guerra interna. Ahí está la razón por la que escapan de sus cárceles personalizadas y huyen, porque saben lo que el señor presidente dijo. E inmediatamente no nos tocó más que como gobierno nosotros buscar el mecanismo de ataque. Allí surge el estado de excepción y allí surge el incremento del IVA. Ambos, tanto el estado de excepción y el IVA, responden básicamente al ataque diario que comenzamos a sufrir como Estado una vez que las preguntas fueron enviadas a la Corte Constitucional.
con 57 minutos. Esta propuesta de incrementar el IVA del 12 al 15% tiene que ser aprobada en la Asamblea Nacional y hasta ahora hemos escuchado pronunciamientos de las distintas bancadas que no estarían a favor. Es decir, aparentemente, según los criterios y comunicados, no habrían los votos, pero el economista, ministro de Economía y Finanzas, ha planteado también que hay un plan B, que el plan B sería la focalización de los subsidios. ¿Esto es así y qué se pretende? ¿Qué subsidios exactamente, ministra? Bueno, nosotros siempre tenemos plan A, plan B y déjeme decirle que tenemos plan C y plan D. Y nosotros tenemos un ministro de Finanzas que es extremadamente cauteloso en sus anuncios y también en el manejo del dinero. Tan cauteloso es que no se hizo préstamos internacionales para poder cumplir con las obligaciones internas. Y el día de ayer que conversé con él, le pregunté qué vamos a hacer con el pago de las remuneraciones a todos los servidores públicos para el mes de enero. Y me dijo, la misma mecánica. Porque significa que cuando me respondió la misma mecánica es con los pagos de las autorretenciones, pero en este caso ya son los pagos mensualizados. Es decir, estamos con un ministro de Finanzas que es extremadamente inteligente, es un hombre que conoce del desarrollo de la economía y también de los planes emergentes en materia económica que tienen que brindársele a una sociedad. Mire usted se hace eco de lo que él dijo. Si no funciona el plan A, vamos a ir al plan B. Y si no funciona el plan B, iremos al plan C. Y si no funciona el plan C, iremos al plan D. Este es el equipo humano que hoy acompaña a nuestro líder Daniel Noboa Asín, que no se cierra jamás a escuchar a todos los sectores políticos, incluso aquellos que lo criticaron y vejaron previo a ser el presidente de la República, como sucedió con esta ministra. Pero aquí estamos trabajando por el bien del país y sobre todo por el bien de nuestros jóvenes, que es el caso específico del ministerio, por el bien de las mujeres, por el bien de las personas de tercera edad, por el bien de todos quienes tienen que reivindicarse en una sociedad que clama por más justicia social, pero que clama sobre todo por verdad y por seguridad. 59 minutos en esos principios elementales de la búsqueda del bien común. Me atrevo, doctora Ivonne Núñez, a hacerle la siguiente consulta. Si es tan amable, usted ya nos adelantó en el primer bloque. Habló del segundo bloque de preguntas en lo que concierne a materia laboral. Pero quiero atreverme en el segundo, el de ahora, el segundo proyecto de ley con el carácter económico urgente, que ya también usted lo volvió a aclarar, como en muchas ocasiones lo hemos hecho. Lo permite la Constitución cuando hay casos excepcionales como el que estamos viviendo ahora. Hay temas de extradición, hay temas de extinción de dominio, concesiones mineras ilegales, indultos a policías militares que a la par se están dando a través de la tratativa. Insisto, la tratativa, que es la atribución que tiene la función legislativa. ¿Qué podemos aleccionar a la audiencia de Radio Morena sobre estos aspectos esenciales, doctora? Aprovecho, por favor, me disculpa si la saqué de la línea o las líneas que debía estar esta entrevista. No, a mí no me saca nunca de las líneas, es mi responsabilidad como ministra de Estado, porque nosotros tenemos un presidente que trabaja con un gabinete ministerial día a día. Créame, las primeras reuniones que tuvimos con nuestro presidente antes de posesionarse como presidente y nosotros como ministro el día 23 de noviembre ya estábamos trabajando y ya tuvimos varias reuniones y el diario El Universo el día domingo lo narra, dice que los ministros trabajamos con propuestas y resultados, pero todas las propuestas y todos los resultados están enmarcadas en el plan de gobierno. Eso se llaman los famosos KPI y ahí está lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo. A mí no me sacan nunca de contexto porque todos los ministros estamos preparados para enfrentar la grave crisis que vive el Estado en todas las áreas. Cuando el presidente envía el bloque de preguntas y habla acerca, en el segundo bloque, de otras propuestas que le hicieron varios bloques legislativos, lo que el presidente hizo fue escuchar, reflexionar y puso las preguntas en contexto. Eso fue lo que hizo el señor presidente. En el tema de la extradición, que en algún momento en otra consulta se la trató, evidentemente es más público, es más notorio. Somos todos los ecuatorianos de manera directa o de manera indirecta víctimas de esta delincuencia que se ingenia mil y un
formas, 1001 maneras de afectar los bolsillos de todos los ecuatorianos. Y ahí está lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil días atrás en el caso de los trabajadores que fueron secuestrados en el medio televisivo Telecentro, para quien nosotros no solo, Telecentro, nosotros estábamos pendientes en comunicación directa con ellos porque muchos de estos trabajadores de alguna u otra manera son amigos de este Ministerio de Trabajo y también del señor presidente. Era algo angustioso, pero esa angustia, ¿a dónde fue reflejada? A toda una sociedad, a todo un país. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Hoy esta pregunta de la extradición toma vigencia, se renueva frente a la crisis que vivimos. No podemos permitir que el crimen organizado le gane a la razón y nos gane a los ecuatorianos. Además, que no son todos los ecuatorianos. Son solo un grupo que decidieron, lamentablemente, irse a ese sector. Y lo más triste, fracturaron el Estado ecuatoriano, porque de las investigaciones que se tienen, y ahí está el caso Metástasis, lo que se conoce de ese caso es una fractura institucional del Estado, involucrados no solamente los delincuentes comunes, sino los representantes del Estado. Esperemos que en las investigaciones no solo que se las amplíe, sino que salgan las realidades. Por eso es que todos los ministros del presidente Daniel Noboa tenemos como política, todos, en todas las carteras del Estado, hablar de la reinstitucionalización, incluidos todos los ministerios. Le escuché, si mal no oí mal, dice que hay una muy drástica control en el dinero que viene al país. En realidad lo que nosotros tenemos que permitir es que venga el dinero para que haya dinero circulando. Nosotros los ecuatorianos no utilizamos mucho tarjetas de crédito, el pueblo nuestro paga con dinero en efectivo. En otros países se atrae mucho el dinero para que circule, Perú, Colombia, Chile, el mismo Uruguay y otros países, Panamá. ¿Por qué ser tan drásticos en el control? Ahora hay que jurar hasta por $2,000, cuando lo correcto es lo universal es $10,000. Que vengan, ¿por qué no buscan la fórmula para atraer el dinero? Lógico, no está diciendo que es dinero del terrorismo, del narcotráfico, porque el dinero no tiene marca, pero en el momento en que se encuentre alguna circunstancia probada de narcotráfico y todo, es la policía la que tiene que ejercer eso. ¿Por qué nos ponemos tan exigentes para que venga el dinero y no hay dinero circulando? Ese es el gran problema del Ecuador. ¿Qué podemos hacer allí? Perdóneme, yo discrepo con usted en lo siguiente. Muchas fuentes de financiamiento, muchos dólares sí tienen marcas. Y tienen marcas no solo que son de delincuencia organizada, son producto de guerras internas donde mueren víctimas. Esos dineros están manchados de sangre. Cuando nosotros decimos control, es porque las sociedades organizadas tienen que tener control. Nosotros tenemos una economía dolarizada. Nosotros no hemos cerrado en ningún momento la inversión extranjera. Tenemos una ministra de la producción, la ingeniera Sonsoles García, que en este momento se encuentra junto con dos ministras más. Me refiero a la ministra de Medio Ambiente y a la canciller de la República. Se encuentran en Davos. La ministra Sonsoles García consiguió inversiones de 4 países. Me voy a quedar con un país que es un país capital importante en la inversión. Canadá, $60 millones se pactó con 4 países y apenas se decretó el estado de excepción, Canadá dijo que su inversión va porque va. De igual manera, la canciller en algún momento, ella lo va a anunciar. Hemos conseguido convenios internacionales con varios países, entre estos España, el mismo Canadá, Italia, Israel y otros países que van a generar fuentes de empleo. Eso estamos terminando de el análisis de los respectivos convenios. El Ecuador tiene como Estado y como política económica atraer la inversión. Allí está la razón por la cual en la ley del empleo hemos creado la APP, donde proyectamos tener una inversión aproximadamente de $1,000 millones y todos los contratos de inversión en zona franca tendrán mínimo tiempo de vigencia
30 años. A ellos se los va a liberar los 5 primeros años del pago de tributos. A partir del 6º año comenzarán a tributar. Este fue un gran estudio que se hizo de la mano con organismos internacionales. Las APP generarían en el Ecuador aproximadamente en este sector, solo en este sector, que son las zonas francas, generarían 44,000 puestos de trabajo. Lo de marca le decía yo porque conozco, yo he sido legislador y legislador e investigador. Hay muchos dineros que entran y resulta que no llegan al Estado jamás. Yo no quiero que capturen tampoco, pero el Estado es el que tiene que probar si el dinero es ilegal. Y me refiero a que no tienen marca porque es algo subjetivo, no es algo objetivo. O sea, no tienen un registro en sí. Las inversiones que deban venir al Ecuador les ponen trabas en el país y eso es real. A eso es que yo me refiero, para que haya dinero circulante, para que abra obra pública, para que la gente compre acá. A eso es que me refiero. Está bien, sí, le comprendo a usted y coincido con lo que usted dice y su experiencia es una experiencia válida. De hecho, usted como ex legislador ha contribuido muchísimo y siempre lo he nombrado en los temas de orden laboral, más aún cuando estamos justamente trabajando al día de hoy con la Comisión de lo Laboral y Social donde usted fue vicepresidente en el último periodo legislativo. Y créame, me apena que en la actualidad no lo sea porque hubiese continuado con usted conversando e incentivando y estamos impulsando el nuevo código de trabajo. Y unos oyentes en Manaví dice, hay un problema. Finalmente, doctora, como ministra, debe de saber un despido, dice, a través de una empresa atunera, reportan desde la audiencia. Le piden, por favor, tomar atención. Hay un despido masivo allá, trabajadores, más de 100 trabajadores. ¿Me lo puede, por favor, pasar directamente a mi WhatsApp o la Le voy a persona pasar. que a mi cuenta X, que yo los atiendo? Mire, este ministerio atiende a todos. Como nosotros decimos, nuestro Ministerio de Trabajo no tiene ni puertas ni bisagras. Mire la Estamos magia de la avanzando. radio, ¿no? La magia de la radio. ¿Cómo? Están escuchándola. Están escuchando a los trabajadores. Ya le va a pasar eso. Es que los medios de comunicación no solo que son importantes, son determinantes en las políticas de un Estado. Estamos muy agradecidos con usted, doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por esta comparecencia aquí en Radio Morena. Hemos dicho siempre, usted es bienvenida, ha sido siempre de casa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a todos ustedes por permitirme hablar en la gigante del Pacífico, de frontera a frontera, Morena. Siempre la primera. Buen día, Gracias. familias ecuatorianas que siguen nuestra programación.